Bueno, buenos días a todas, todos. Continuando con estas clases de enfermería del adulto y del adulto mayor 1. Dijimos que el otro día, después que vimos la segunda clase de cáncer, que iba a dejar para esta clase lo que es dolor, porque, bueno, suele estar muy asociado el dolor al cáncer. Pero bueno, no solamente el dolor está producido por el cáncer, sino por muchas otras cosas. Eh, A veces es importante preguntarnos algunas cosas, por ejemplo, ¿por qué sentimos dolor? Y bueno, en esta clase vamos a ver un poquito lo que es la definición, vamos a clasificar el tipo de dolor, eh, cómo lo abordamos de la parte de medicamentos. Vamos a ver todas esas cosas en esta clase. Como siempre, son pantallazos, es infinito lo que hay sobre dolor, es infinito los trabajos que puede haber sobre dolor, pero bueno, eh, sepamos que el dolor, hay distintas maneras de experimentarlo, y es una sensación molesta, que limita la habilidad y la capacidad de las personas para realizar actividades cotidianas. En ocasiones actúa el dolor como una señal inicial de advertencia de que algo no está funcionando bien en el organismo. O sea que es una señal de alerta también. ¿Estamos? Eh, Hay distintas definiciones de dolor, la vamos a ver ahora cuando comencemos con la clase. También vamos a ver que la intensidad del dolor varía, ¿eh? Puede ser leve, o sea, una molestia localizada o un dolor intenso. Puede resultar agudo o breve o manifestarse como un trastorno crónico a largo plazo. También vamos a ver eso en la clase. ¿Estamos? El dolor agudo actúa como un factor de protección en los seres humanos, ya que ayuda a evitar lesiones corporales o situaciones de riesgo potencial, porque protege a la zona afectada mientras ésta se recupera. Y el dolor también es un trastorno frecuente y a veces interfiere en la vida diaria. Si no se trata o se aplica un tratamiento que sea inadecuado, y podemos convertirlo en dolor crónico, que es lo que veníamos diciendo. Los efectos del dolor pueden ser algo más que sensaciones físicas, ya que, fíjense qué importante este número, 7 de cada 10 personas considera que están con dolor, ¿eh? O que disminuye ese dolor su calidad de vida. El dolor es una sensación molesta y algunas personas hacen lo imposible para aliviarlo. Si no pudiéramos sentir dolor, y seríamos incapaces de evitar lesionarnos una y otra vez o causar daños a nuestro cuerpo de manera permanente. Y porque si yo me estoy apretando con algo y no sintiera dolor, termino arrancándome, ejemplo, un dedo. ¿Eh? O si estoy muy arrimado al fuego, y porque quemarme es sentir dolor, o sea, uno cuando siente el calor es porque está sintiendo dolor. Bueno, con un montón de cosas, si a uno le duele una pieza dental, una muela, y tendría que concurrir al odontólogo lo más rápido posible para evitar que se haga un daño mayor, tener que extraer esa pieza o que se produzca una infección. O sea que bueno, también es una medida de defensa que nos está avisando para que no se produzcan lesiones y que se contribuya a proteger el cuerpo. El dolor está controlado por el sistema nervioso y es un proceso complejo. Ya lo vamos a ver después cuando veamos los tipos de dolor que hay. Se produce cuando un estímulo externo
Por ejemplo, y acá está el ejemplo que yo les di recién, eh, volvemos a repetir de que si uno acerca una mano, un dedo a algo, a una superficie que está caliente, o sea, se activan esas células nerviosas receptoras y envían un mensaje a la médula espinal y al cerebro. Esas células receptoras son capaces de sentir calor, frío, luz, tacto, presión, dolor, etc. ¿Eh? Y el dolor asimismo puede ir acompañado de otros síntomas físicos como náuseas, mareo, debilidad. Ustedes saben bien que por ahí el dolor intenso de cabeza puede causar náuseas, hasta vómitos. Eh, Hay dolores, un golpe fuerte en la cabeza puede producir un mareo, puede producir náuseas. Bueno, creo que más o menos todos interpretan lo que es el dolor, ¿no? También sepamos que en muchas ocasiones el impulso al notar el dolor es dejar de movernos. O sea, uno se queda quietito. Mucha gente cree que el reposo facilita la recuperación, pero en realidad el ejercicio moderado puede contribuir a que nosotros nos repongamos antes. ¿Estamos? No es solamente por ahí quedarse quietito. También nos está avisando el dolor siempre para que nos protejamos de un daño mayor. Sin embargo, también puede dificultar la ejecución de tareas, ¿estamos? Porque uno se hace lento para realizar tareas, porque no puede recuperar el movimiento enseguida. Por ejemplo, si a uno le duele un brazo y está trabajando con alguna cosa que tiene que usar sus brazos o las manos, o está escribiendo y le duele el brazo o le duele la mano, y uno empieza a hacer lenta esa tarea, estamos, y se empieza a hacer también más lenta la recuperación de ese movimiento, pues nosotros tenemos dolor. O sea, lo más significativo es que ese dolor no puede alterar, estamos, el estilo de vida e interferir en la actividad laboral, las relaciones, la independencia. El dolor es siempre subjetivo y cada persona lo experimenta de una manera distinta. ¿Eh? A veces nosotros nos reímos, ¿qué te duele? Y nos comparamos nosotros que tenemos por ahí, nos parece que tenemos dolor. Pero bueno, cada uno siente el dolor y lo experimenta de una manera distinta. También el dolor agudo se manifiesta de repente e indica que el organismo ha sufrido una lesión. Una vez que la lesión se cura, y el dolor tendría que desaparecer. El dolor crónico ya, en cambio, es más duradero que el agudo. La palabra lo dice, crónico, la cronicidad. Y a veces no responde a los tratamientos. Sinceramente, hay que tener en cuenta eso, que a veces no responde a los tratamientos del dolor crónico. Estamos. Habitualmente, ese dolor crónico, nosotros lo asociamos a enfermedades crónicas. No voy a nombrarlas acá, pero creo que todos conocen. No solamente es cáncer la que vimos anteriormente, sino hay otras enfermedades crónicas que producen dolor. Al contrario de lo que sucede con el dolor agudo, o sea, hay una variedad de tratamientos para el dolor que es muy amplia, debido a todos los factores que intervienen en cada caso. Ya lo vamos a ver también cómo vamos manejando los distintos dolores. Bueno, ya vamos a ver eso. Y antes de recurrir a un medicamento sin receta, por favor, para aliviar el dolor, como hay muchísimo, de los cuales abusamos y no tenemos precaución, por ejemplo, geles por vía tópica, están de moda los geles para los dolores musculares, o comprimidos. Siempre
es conveniente consultar al médico, o al farmacéutico, o a la enfermera de confianza, enfermero, porque solamente el médico, o la enfermera, o el farmacéutico, pueden hacer un diagnóstico sobre el dolor que uno siente, y no todos los dolores pueden tratarse con medicamentos sin receta, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta clase. Espero que sea de su agrado y comprendan que este es uno de los temas más complejos que nos toca en nuestra profesión. Bueno, conceptualización. Vamos a tratar de hacer una definición que es de la Asociación para el Estudio del Dolor, Association for Study of Pain. Pain es dolor en inglés. El dolor, según esa asociación, es definido como una experiencia sensorial y o emocional desagradable, que la persona asocia a daño real o potencial de algún tejido. Fíjense, daño real o potencial de algún tejido. El dolor es, por tanto, subjetivo y existe siempre que un paciente diga que algo le duele. ¿Estamos? Cuando alguien dice que le duele algo, y bueno, le duele algo. Tiene dolor. Bueno, la experiencia dolorosa. La vivencia del dolor está determinada por múltiples factores. Uno, la capacidad del organismo para segregar endorfinas y encefalinas. Dos, influencias socioculturales que marcan una pauta de conducta. Las experiencias dolorosas vividas. Ahora bien, el niño en la infancia desarrolla un modelo de conducta del dolor individual. Sufrir múltiples experiencias dolorosas no predispone a tolerar más el dolor. La vivencia del dolor es una sensación subjetiva e individual. La percepción del dolor, su tolerancia y la reacción de la persona que lo sufre. Vamos a ver estas en especial, cada una, la percepción del dolor, vamos a ver la tolerancia y la reacción de la persona que lo sufre. Empezamos por la primera, la percepción del dolor. La percepción del dolor se produce cuando diferentes impulsos dolorosos dan lugar a la conciencia de la sensación del dolor. La percepción del dolor es individual. En muchas ocasiones depende del sexo, edad y la cultura. Dentro de la percepción nos vamos a encontrar con el umbral del dolor y la tolerancia al dolor. Umbral del dolor es la estimulación mínima necesaria para que se perciba la sensación de dolor. Y habrán escuchado hablar ustedes que casi todos tenemos distinto umbral de dolor. Habemos personas que sentimos dolor, hay un dolor muy fuerte, y otras personas ese mismo dolor lo perciben instantáneamente. Según el umbral del dolor, es como cada uno nos va a comentar cómo es su dolor. Bueno, segundo, la tolerancia al dolor. La intensidad máxima de estimulación que el individuo está dispuesto a soportar antes de buscar alivio. ¿Estamos? O sea, uno aguanta el dolor hasta que busca, bueno, tomar algo, alguna cosa que le alivie ese dolor. Primeros factores que aumentan la tolerancia al dolor son el alcohol, los analgésicos. Y fíjense ustedes, por ahí me causa un poquito de risa que cuando uno miraba, no sé ahora, porque también hasta esto ha cambiado en la época nuestra, estaban muy de moda las películas del oeste,
o sea, los western o de cowboys, como decíamos, películas de cowboys, y cuando tenían una bala o le iban a hacer alguna cosa, le daban para tomar una bebida con bastante octanaje de alcohol, o sea, whisky o algo aguardiente, alguna cosa, como para que le aliviara el dolor. Por eso el alcohol aumenta esa tolerancia al dolor. No hagamos nosotros la prueba esa, pero bueno, fíjense cómo ya antes entendían algunas cosas. Los analgésicos, la estimulación cutánea, ¿eh? La hipnosis, la distracción y las creencias del propio individuo. Con la distracción yo creo que por ahí les he contado un poco algo. Eh, Está muy asociado con otra creencia, eh, si podemos decir, de las ciencias de los pueblos originarios, por ejemplo la distracción. Y nosotros lo practicamos mucho hoy en día. Los que hemos tenido niños chiquitos, cuando se golpeaban, que por ahí eran chiquitos, estaban caminando y se golpeaban con la mesa o con alguna cosa, y nosotros lo agarrábamos, lo alzábamos y le hacíamos, y lo zarandeábamos y le decíamos, ya está, mira al perrito, mira esto, mira lo otro, porque el nene lloraba, y lo distraíamos un poco y el nene como que se olvidaba de ese dolor. Entonces esa era la distracción. Y después las creencias también del propio individuo, o sea, de soportar, o sea, de aliviar ese dolor porque está creyendo en alguna fe religiosa o lo que sea, que el dolor viene por un mandato divino. ¿No? Ahora, ¿qué factores disminuyen la tolerancia al dolor? La disminuyen. O sea, yo tolero menos el dolor. Que es la fatiga, el aburrimiento, y cuando uno está de gusto le empieza a doler cualquier cosa. La ansiedad, ¿sí? El dolor continuo termina destruyéndote. El temor a una enfermedad grave, uno se empieza a maquinar y empieza a pensar y ahí el dolor aflora. Y también los patrones socioculturales, ¿eh? Que son muy importantes en la tolerancia al dolor. Bueno, la terminología relacionada con el concepto del dolor. Por ejemplo, alodinia, dolor a un estímulo que normalmente no produce dolor. No. Por ejemplo, si yo le soplo a una persona en la cara, en una mejilla, pero bueno, ¿eh? Por ahí alguien puede decir que siente dolor. Analgesia, bueno, es la ausencia de dolor en respuesta a un estímulo que normalmente provoca dolor. A veces nosotros nos frotamos, tenemos algunos hábitos que hacen que nos traten de calmar el dolor que nos provoque analgesia. Disestesia es una sensación anormal, desagradable, espontánea o provocada, pero no alcanza a ser dolor. La hiperestesia es un aumento de la sensibilidad al estímulo. O sea, si yo, por ejemplo, yo que soy diabético y me controlo todos los días y hay gente que no tolera el pinchacito de la aguja, estamos, o cada día reniega más y cada día le molesta más el pinchazo. O sea, tienen un aumento de la sensibilidad a ese estímulo de dolor que provoca el pinchacito para sacarse sangre. Hiperalgesia, una respuesta aumentada a un estímulo que normalmente provoca dolor. O sea, que algo que me está provocando dolor, pero que yo lo magnifico. Hiperpatía es un síndrome doloroso con aumento de la reacción al estímulo repetitivo y un aumento del umbral. Ya estamos hablando de dolores significativos. Hipoalgesia, siempre fíjense con los sufijos, esto es hipo, una sensación disminuida a estímulos nocivos, ¿eh?
Como puede ser también esto del pinchazo en el dedo, que ya uno de tanto hacerse los pinchazos y ya casi no lo siente. No es lo mismo que los primeros días. Y la parestesia es una sensación anormal, espontánea o provocada, pero que no es considerable desagradable. Y yo diría que sí, que es. No es dolor, porque me pasó a mí. Uno pierde la movilidad, ¿eh? No tiene dolor. No, a mí no me dolía nada antes de operarme, pero quedé inválido. O sea, tenía una parestesia. ¿Eh? Era como que estaba anestesiado, era como que estaba dormida esa parte. A mí me tocaban y yo no sentía nada, no tenía reacción, no tenía nada. Estamos, por ahí no sé si alguien no ha sufrido esto, pero bueno, esto es una parestesia. A veces suelen quedar parestesias en lugares donde hubo lesiones. Bueno, vamos a hacer un poquito de que esto lo habrán visto en biología, recuerdo anátomo fisiológico del dolor. O sea, acá tenemos la piel, una aguja, un estímulo doloroso, el nervio sensitivo, que lo transmite a la médula espinal, y ese nervio sensitivo lo transmite por vía sensitiva al encéfalo, que es donde está la zona de sensación dolorosa. ¿Estamos? Y se produce un ida y vuelta, ¿por qué? Y porque si yo me están clavando una aguja, no me produce dolor, automáticamente retiro ese miembro de ese lugar. O sea, es como que trato de retirarlo, ¿eh? Porque se produjo un ida y vuelta que me hace, es casi instantáneo ese reflejo. Bueno, los estímulos nocivos o dolorosos, hay mecánicos, térmicos, químicos, ¿eh? Y la nocicepción al proceso de estimulación de los nociceptores. Nociceptores o vía de transmisión, los nervios periféricos, terminan en la médula espinal. ¿Eh? Y el tamaño, mielización de velocidad de conducción, fibras aferentes a deltas, es un dolor rápido y punzante, y la fibra C es un dolor sordo y quemante, a veces decimos un dolor urente, que es como alrededor, como un fuego. ¿Eh? Se produce por el tamaño de mielización y de la velocidad de conducción, porque por las distintas fibras que ese dolor manda el estímulo. La médula espinal, o sea, el asta posterior, punto en el cual la información nociceptiva es conducida a los centros superiores o inhibida por los sistemas descendentes. Comportamiento discriminatorio del dolor. ¿Cómo hace para discriminar el dolor? ¿Eh? La corteza cerebral, que es la conciencia, localización e intensidad del dolor. Ahí en la corteza cerebral. En el sistema límbico, y tenemos la respuesta a impulso emocional, más formación de la memoria del dolor. ¿Cómo nos va a quedar grabado a nosotros ese dolor? ¿Y qué respuesta vamos a tener a ese dolor? Y en el hipotálamo tenemos el control de llegada del estímulo al sistema nervioso central e iniciación de la conducta agresiva y defensa, que era lo que yo le decía. Todo esto que yo tardo tanto, parece que fuera tanto, ¿no?, en explicarlo, ocurre en millonésimas de segundo. Cómo uno saca, o a veces, cómo uno esquiva cuando ve venir algo. ¿Qué velocidad de reacción tiene todo este sistema? Pues tenemos la médula espinal que envía, después los mecanismos reguladores, cómo van actuando y con qué velocidad actúan para iniciar esa conducta agresiva y de defensa. Recuerdo anátomo fisiológico del dolor. Bueno, los nociceptores
Son un grupo especial de receptores sensoriales capaces de diferenciar entre estímulos inocuos y nocivos. Son terminaciones periféricas de las fibras aferentes sensoriales primarias. Reciben y transforman los estímulos locales en potenciales de acción que son transmitidos a través de las fibras aferentes sensoriales primarias hacia el sistema nervioso central. Tenemos dos tipos de nociceptores. Los nociceptores A delta, que son fibras mielínicas con velocidad de conducción alta, los nociceptores A delta, que son fibras mielínicas con velocidades de conducción alta y solo responden a estímulos mecánicos. Y después tenemos los nociceptores C, que habíamos visto antes un poquito en el cuadrito, que son fibras amielínicos, que no tienen mielina, con velocidad de conducción lenta y responden a estímulos de tipo mecánico, químico y térmico, y a las sustancias liberadas cuando se produce daño tisular. Bueno, la localización de los nociceptores. Nosotros tenemos nociceptores cutáneos. Presentan un alto umbral de estimulación y solo se activan ante estímulos intensos y no tienen actividad en ausencia de estímulos nocivos. Los nociceptores A delta, situados en la dermis y epidermis, y los nociceptores C, situados en la dermis, ya más abajo. ¿Estamos? Los otros son un poquito más superficiales. Dentro de los nociceptores cutáneos. Los nociceptores músculo-articulares, ya nos fuimos de lo que era la piel. En el músculo los nociceptores A delta responden a contracciones mantenidas del músculo. Los nociceptores C, en cambio, responden a la presión, calor e isquemia muscular, una falta de perfusión tisular. Y en las articulaciones también existen dos tipos de nociceptores y se sitúan en la cápsula articular: ligamentos, periósteo y grasa, pero no en el cartílago. Y después tenemos los nociceptores viscerales, que la mayor parte son nociceptores C, o sea, fibras amielínicas. Y existen dos tipos: los de alto umbral, que solo responden a estímulos nocivos intensos, y los inespecíficos, que pueden responder a estímulos inocuos o nocivos. Bueno, esto nos va a dar, esto que vimos recién, los tipos de dolor. El dolor nociceptivo, que es una estimulación física, térmica o química de los receptores. Y el dolor neuropático, que es una lesión de las vías de conducción del dolor. Y acá lo tenemos dibujado, tenemos unos dibujitos que más o menos nos pueden aclarar esta situación. Después tenemos tipos de dolor. El dolor agudo, habíamos visto, yo les comenté algo en la introducción, es un dolor de breve duración, inferior a 6 o 3 meses. En ocasiones se describe como dolor intenso, punzante o súbito. Tiene un papel protector porque informa que algo no funciona bien en el organismo. Ejemplo, una herida inciso contusa, una quemadura, un dolor postoperatorio, etc. Después tenemos el dolor crónico, que es un dolor que es superior a los 6 o 3 meses. No suele asociarse a ninguna lesión específica y suele ser rebelde al tratamiento. Se acompaña de alteraciones psíquicas, insomnio, irritabilidad, puede ocasionar aislamiento social, sufrimiento y depresión. Bueno, dentro de los tipos de dolor, el dolor crónico, entendido como dolor superior a 3 meses de duración continua o intermitente, durante más de 5 días por semana,
incluye tanto el de origen oncológico como el no oncológico. Dolor perioperatorio, en relación con intervenciones de cirugía mayor, por ejemplo, digestiva, torácica, traumatología y ortopedia, tocoginecología, etc. El dolor agudo relacionado con procedimientos menores de diagnóstico o tratamiento, no invasivos o mínimamente invasivos. El dolor agudo en situaciones de atención urgente o en emergencias, y dolor en población vulnerable, o sea, en la infancia, personas de edad avanzada o personas con trastornos mentales. Bueno, ¿cómo clasificamos al dolor? El dolor nociceptivo, que habíamos visto, y vimos que había nociceptivo y neuropático. El dolor nociceptivo puede ser dolor superficial, provocado por una estimulación mecánica, térmica o química directa de los receptores sensoriales de la piel y las mucosas. Suelen ser punzantes o quemantes y de fácil localización. El dolor profundo, nociceptivo, profundo, aparece por la lesión de músculos, tendones, huesos y o articulaciones. Es un dolor sordo o de entumecimiento que corroe y taladra y que es continuo. Estímulos mecánicos, golpes, presión, fracturas o luxación, estímulos isquémicos, acompañado de respuestas autónomas, hipotensión, bradicardia, palidez, sudoración y de contracciones musculares. Yo quiero aclararles que todas estas cosas están escritas, todos estos trabajos y esta unificación de criterios, conforme a lo que por ahí nos fueron contando pacientes para casos similares. ¿Estamos? Por ahí sí, algunas cosas las vemos, pero también nos es difícil evaluar la intensidad. Seguimos con el dolor nociceptivo y tenemos el dolor visceral, que es el dolor originado en una víscera por estímulo de los nociceptores C. Es un dolor sordo, continuo o cólico. Cólico es decir que es de a ratos. Los estímulos causantes puede ser una isquemia, una falta de perfusión o una disminución de la perfusión, un espasmo o distensión de un órgano hueco, se haya inflamado ese órgano hueco, y las sustancias químicas segregadas por el tubo digestivo, que a veces suelen ser muy dolorosas. Si llega a la perforación de una víscera hueca y las sustancias químicas entran en contacto con el peritoneo, el dolor puede ser muy intenso, ya que el peritoneo es una zona bien amplia y bien dotada de nociceptores. Bueno, el peritoneo saben bien que es como una telita, como una bolsa que envuelve todo lo que está en esa cavidad peritoneal. El dolor visceral suele ir acompañado de respuestas autónomas y de contracciones musculares reflejas. ¿No? A veces uno ve como la persona provoca una contracción muscular refleja, que a veces sirve como método de diagnóstico para ciertas patologías. Y puede llegar a producir un abdomen en tabla. Por ejemplo, un sangrado en la cavidad peritoneal, a veces puede ser un embarazo ectópico, o la ruptura de una víscera hueca, como dice, aunque ahora por ahí antes se solía ver con los problemas digestivos altos, o sea, con las úlceras de estómago, duodenales que se perforaban y eran tremendos. Enseguida podíamos saber que era muy probable que hubiera un sangrado porque el abdomen quedaba en tabla, era una tabla. Bueno, el dolor mixto es un dolor referido o dolor irradiado. Dolor que se percibe en una zona alejada de los tejidos que están lesionados.
El origen de este dolor es visceral, pero la sensación dolorosa suele aparecer en alguna zona de la superficie corporal. No se conoce el mecanismo de producción. Y es importante su valoración porque puede ser el único síntoma que presente el paciente. Por ejemplo, dolor en la mandíbula por un infarto agudo de miocardio. En ocasiones, el dolor referido se irradia siguiendo un trayecto o línea dolorosa. A veces tenemos con los infartos dolores irradiados a los miembros superiores del brazo, un dolor que se irradia a la espalda, por eso decimos retroesternal, que está atrás del esternón. Bueno, distintas situaciones y otros dolores, ¿no? No solamente este es uno de los más importantes. Bueno, pasamos ahora, dejamos el dolor nociceptivo, pasamos al dolor neuropático, que está producido por estímulos normalmente no dolorosos. Por ejemplo, una infección o inflamación de los nervios periféricos. Puede ser continuo, paroxístico que apareció de golpe. La fibra nerviosa sufre una alteración en su estructura anatómica y fisiológica, tanto a nivel del sistema nervioso central como sistema nervioso periférico. Se produce un daño axonal, la axona, creo que todos vieron cómo es o estudiaron cómo es una célula nerviosa, una neuritis local, una atrofia, una alteración en la actividad de las células de Schwann y o una alteración en la actividad aferente y eferente. Puede haber un incremento de la excitación, la inhibición o ambas en el asta posterior de la médula espinal y las vías algésicas. Ocasiona una alteración a nivel del sistema inmune, endocrino y se desencadenan reacciones simpáticas. ¿Cómo se percibe el dolor neuropático? Bueno, el paciente vive esta sensación dolorosa como nueva y utiliza términos poco usuales para describirlo. Por ejemplo, un dolor quemante, dolor semejante a una corriente eléctrica, a un tiro o un disparo, un dolor no familiar que nunca sintió, o sea que no es similar a los anteriores, un dolor que no lo despierta y que reaparece cuando se despierta. ¿No? O sea, descansa, pero ni bien se despertó, apareció el dolor. El ejemplo de dolor neuropático, una neuralgia posherpética. Ustedes saben que los herpes, por ejemplo el herpes zóster o lo que ustedes conocen o conocemos vulgarmente como culebrilla, afecta las terminaciones nerviosas. Por eso es un dolor intenso. Una neuropatía diabética, generalmente se produce en los pies, y a veces no lo sentimos. Y una neuralgia del trigémino, que es ese dolor a altura de la mejilla más o menos, que a veces aparece por ahí de día y no hay forma. Y de noche no le duele y de día le duele o por ahí no le duele. Y es tremendo, tremendo lograr dar un diagnóstico de la neuralgia del trigémino. Y otra cosa que es importante saber, el dolor del miembro fantasma. Dolor que se percibe en un miembro después de haber sido amputado. Se presenta más frecuente si ha padecido dolores intensos antes de la amputación. Puede tardar en desaparecer o no desaparece nunca. Y es un mecanismo desconocido. La hipótesis y es que existe una memoria dolorosa a nivel cerebral que mantiene esta sensación. Y esto lo hemos escuchado los que trabajamos infinidad de veces. A quienes les han amputado un dedo del pie o les han amputado una pierna por algún accidente o por alguna afección y sienten dolor como si tuvieran la pierna o como si tuvieran el dedo. Por eso se dice el dolor del nervio fantasma. Bueno, ¿cómo valoramos el dolor? Y acá viene algo importante para nosotros los enfermeros.
Dolor. Igual, biológico, o sea, fisiopatología, más psíquico, o sea, el estado emocional, más social, o sea, la comunicación, más lo cultural, lo aprendizaje, y más lo espiritual, creencias y valores. Medir el dolor es vital para el diagnóstico del proceso doloroso y para valorar la eficacia del tratamiento. ¿Qué instrumento? Sensible, libre de sesgos, válido, simple, exacto, fiable y barato. Como es un test de escalas o cuestionario. Pueden ser unidimensionales, medimos la intensidad, bidimensionales, medimos intensidad y disconfort, y multidimensionales, que medimos intensidad, descriptores verbales, sensaciones. Está distintas escalas que nosotros podemos usar para medir o valorar ese dolor. En los datos subjetivos tenemos las sensaciones referidas por el propio paciente. Localización. Y tenemos que tratar de que si el paciente está consciente nos señale la zona que le duele. La intensidad es subjetiva, porque interesa más cómo describe la evolución del dolor a lo largo del tiempo. Yo tenía otra clase de dolor, pero por ahí no era tan linda como esta, por lo menos que me gusta a mí, porque abarca varias cosas. Pero también con respecto al dolor, los pacientes tienen un relato poético. O sea, cómo nos van contando lo del dolor, cómo lo argumentan ellos, si uno les pide que cuenten desde que empezó ese dolor hasta ahora. Calidad o naturaleza del dolor, el paciente tiene que describir cómo es el dolor. Bueno, acá está lo que yo digo, si es sordo, punzante, agudo, penetrante, intenso, si tiene retortijones, calambres o náuseas. Y en ocasiones nos orienta para poder conocer la causa. El tiempo, y bueno, el inicio, la duración, la frecuencia. Preguntar al paciente si la aparición fue brusca o lenta, el tiempo transcurrido desde su aparición y la frecuencia con que aparece, intermitente o continua. Y factores que modifican el dolor. El paciente sabe qué medidas pueden aliviar y qué factores desencadenan más dolor. Por ejemplo, la actividad física, una postura, la alimentación, el reposo, el calor, el frío, bueno, etc. Eso eran los subjetivos. Sí. Ahora vamos a ver los objetivos. Los datos objetivos son observaciones sobre la respuesta del paciente al dolor. Por ejemplo, qué aspecto general de ese paciente, la actividad motora, o sea, la posición, los movimientos voluntarios o reflejos, la respuesta fisiológica, o sea, alteraciones de los signos vitales, arritmia generalmente aumenta la frecuencia cardíaca, vómitos, palidez, sudoración, etc. Y exploración del área dolorosa. Nosotros exploramos, palpamos y tocamos y podemos ver, a veces mientras vamos tocando estamos mirando la cara del paciente, porque por ahí el paciente no dice nada, pero nosotros vemos la cara y vemos cuando hace el gesto de dolor. Recordar que hay que creerse lo que el paciente dice de su dolor, por favor, y que la ausencia de respuesta no es indicativa de que el paciente no tiene dolor. Por eso que les decía, cuando uno va palpando, tocando, cuidadamente mirarle la cara al paciente a ver qué gesto hace. Bueno, acá tenemos algunas escalas o cuestionarios de medida del dolor. Por ejemplo, la escala visual analógica, una línea donde nosotros ponemos una cruz, una línea de aproximadamente 10 centímetros, que son todas escalas de Likert, acuérdense cuando le expliqué el año pasado, no vamos a volver sobre esto, y uno pone una X, como está acá el dibujito, donde
el paciente le indica que tiene dolor más intolerable o no tiene dolor. Si el paciente tiene que marcar su dolor, se mide desde el no dolor hasta la marca en centímetros o en milímetros. ¿Qué ventajas tiene? Es simple, es uniforme y tiene sensibilidad. Bueno, escala verbal numérica, de 0 a 10, uno hace una escalita en números, 0 sería ausencia de dolor y 10 el peor dolor imaginable. Y el paciente indica la intensidad de su dolor en números. Por ejemplo, nosotros preguntamos de 1 a 10, ¿cuánto te duele? La ventaja que tiene es similares a las anteriores y complementaria de la escala visual analógica que vimos anteriormente. Escala descriptiva verbal, o sea, bueno, seguimos con las escalitas. La escala descriptiva verbal, que describiría la intensidad de su dolor. Nada, leve, moderado, severo, insoportable. Similares a las anteriores y complementaria de la escala verbal analógica, que fue la primera que vimos. Perdón. La escala numérica, categórica, y marca en la siguiente escala de 0 a 10 cuán intenso es su dolor. Sin dolor, máximo dolor posible, bueno. Y acá nosotros podemos hacer, que es lo que yo les contaba que tengo en mis planillitas cuando hacía domicilio, que dejaba la planillita y tenía, era más o menos así, iba dolor leve de 1 a 3, dolor moderado de 4 a 6, dolor severo de 7 a 9 y dolor insoportable o máximo que sea 10. Las ventajas no tienen, son similares a las anteriores y es complementaria de la escala verbal analógica porque es el paciente que me cuenta qué número tiene de dolor. Bueno, los cuestionarios de medida del dolor seguimos. En los niños podemos hacer con las caritas, nosotros le podemos mostrar estas caritas donde él puede contar. Es muy difícil clasificar la intensidad del dolor de un niño. Cuanto más pequeño es, más complicado es. Pero bueno, más o menos podemos hacerlo con estas caritas. Cuestionario de medida del dolor, seguimos. El cuestionario de dolor de McGill aborda el dolor desde 3 aspectos. Sensorial, o sea, qué palabras utiliza el paciente para expresar su dolor. Emocional, qué emoción o sentimiento le produce su dolor. Y evaluativo, valoración de intensidad del dolor. Fíjense que su está con mayúsculas porque es lo que siente. Estamos. El test consta de 15 grupos de descriptores verbales que definen el dolor. ¿Qué ventajas tiene? Y mide varias dimensiones de la experiencia dolorosa. Aspectos cuantitativos y cualitativos, fiabilidad, validez y sensibilidad. ¿Qué inconvenientes tiene? Y la complejidad del vocabulario y el tiempo empleado. Bueno, en el abordaje del dolor, son los principios básicos en el tratamiento del dolor. Prescripción de analgésicos es responsabilidad médica, administración del tratamiento es responsabilidad de enfermería. Importante que enfermería conozca y comprenda cómo actúan los distintos tipos de analgésicos, preguntar por las posibles alergias a analgésicos. Antes de administrar un analgésico, seguir los 5 correctos, paciente, medicamento, dosis, vía, hora. Conocer los posibles efectos secundarios a presentar por los analgésicos. Cada paciente tiene una respuesta personalizada ante un mismo analgésico. Hay que medicar al paciente y no al síntoma. Valoración previa del dolor y valoración del tratamiento
propio y administrar los analgésicos de manera reglada, teniendo en cuenta intervalos regulares y evitar a demanda o según dolor. Esto no se debe hacer, administrar a demanda o según dolor. Muchas veces hay indicaciones médicas que dice tal analgésico según dolor. No, el analgésico hay que darlo reglado porque uno va saturando, entonces tiene siempre un nivel y va dejando a veces una dosis de rescate. Pero bueno, no es mi tema por ahí algunas de estas cosas. Lo que sí les aclaro que en el parcial de farmacología van a entrar todas estas cosas de la medicación, en el dolor, todo lo que hemos hablado en las clases de adulto mayor con respecto a medicamentos y en otras clases donde yo he nombrado medicamentos y qué pasa, vamos a ver en farmacología todas estas cosas, para que no haya sorpresas. Bueno, abordaje del dolor, la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Cuando el dolor es menos de 4, la escala verbal analógica, los AINES. Primero tenemos la aspirina, que es ácido acetilsalicílico, tenemos abajo, y después el AINES, que son analgésicos antiinflamatorios no esteroides. Ya si el dolor está entre 5 y 7 y tenemos opioides menores más los AINES. Y si el dolor supera 7, los opioides mayores y más o menos AINES. ¿Estamos? Fíjense que siempre estamos combinando los opioides, así sean menores o mayores, con AINES. Fármacos adyuvantes, antidepresivos, anticonvulsivantes, esteroides. Atención con estas cosas porque van a integrar el parcial también de farmacología. Tratamiento de efectos adversos, laxantes, antieméticos, gastroprotectores, tratamiento antitumoral, la quimioterapia, la radioterapia, soporte a la familia, comunicación, apoyo emocional y espiritual. Yo en una de las preguntas que tienen al final, tienen para investigar ustedes porque hay otras escaleras analgésicas. Esta es muy sencilla, que es la de la Organización Mundial de la Salud, de 3 escalones. Hay una de 5 escalones, que es una de las más usadas, así que como trabajo tienen que investigar y contar un poquito cómo es esa escalera de 5 escalones. Bueno, primer escalón, ácido acetilsalicílico, o sea, aspirina más AINES. Dolor igual o menor a 4. Analgésicos no opioides, por ejemplo, indicación, dolor leve, moderado, dolor óseo y partes blandas. Mecanismo de acción, inhibición de la síntesis de prostaglandinas mediante el bloqueo de las ciclooxigenasas. ¿Qué efectos secundarios? Gastroerosión, alteración plaquetaria, trastornos renales y cardíacos y o broncoespasmos. Vías de administración, oral, sublingual, subcutánea, intravenosa, rectal o tópica. Todo esto lo fuimos viendo en farmacología. Fármacos y dosis máxima. Por ejemplo, yo acá puse ejemplo de algunas drogas. Paracetamol, metamizol, que es la dipirona, ácido acetilsalicílico, la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenaco o diclofenac. Creo que todos conocen y saben bien qué son estos medicamentos. Bueno, pasamos al escalón del medio. Estamos hablando de la escalera de la Organización Mundial de la Salud. Un dolor entre 5 a 7. Los opioides menores, acuérdense que en la escala verbal analógica hacíamos una línea de 1 a 10, de 10 centímetros, y el paciente nos ponía en qué lugar tenía el dolor, nos hacía una cruz, nosotros medíamos, y esto es lo que nos da. Entre 5 y 7, nosotros tenemos AINES y opioides menores. Los analgésicos opioides débiles, ¿qué indicaciones tienen? Dolor moderado,
El mecanismo de acción es agonista de los receptores muscarínicos. Efectos secundarios, estreñimiento. Importante. Náuseas y vómitos. Importante. Somnolencia. Importante. Boca seca. Neurotoxicidad, o sea, delirio, mioclonías. Sudoración. Prurito, o sea, picazón. Retención de orina. Depresión respiratoria. Fíjense los efectos secundarios, que eso los tenemos que saber nosotros, porque nos puede llamar el paciente que está internado o en un domicilio que está con un efecto secundario por un analgésico opioide débil. Las vías de administración: oral, subcutánea, intravenosa, intramuscular. Los fármacos: hidoximazina diaria, tenemos codeína, 240 miligramos, y el tramadol, que creo que es el más conocido de todos, 400 miligramos. Acuérdense que lo usamos siempre acompañado con un AINE para que su efecto sea realmente efectivo. Bueno, si ese dolor supera 7, está entre 7 y 10 máximo, bueno, opioides mayores. Y AINES, o sea, analgésicos opioides potentes. ¿Qué indicaciones tienen? Dolor intenso. ¿Qué mecanismos de acción? Y agonistas de los receptores muscarínicos. Efectos secundarios, y muy parecido a los otros: estreñimiento, por favor fíjense que está puesto en primer lugar, náuseas y vómitos, somnolencia, boca seca, neurotoxicidad, o sea, delirium, mioclonías, sudoración, prurito, retención de orina y depresión respiratoria, porque generalmente estos analgésicos son depresores del sistema nervioso central. Por eso hay que tener mucho cuidado de no exceder las dosis. Vías de administración: bueno, oral, sublingual, subcutánea, intravenosa, transdérmica, transmucosa oral, bucal, intranasal, espinal y también rectal. También hay supositorios, yo no sé si en este momento están a la venta, pero había supositorios de morfina. Fármacos, y no tienen dosis máxima, uno las va manejando de acuerdo al dolor, va manejando la dosis. Y acá tenemos morfina, fentanilo, oxicodona. La oxicodona es un excelente analgésico que en la Argentina fue prohibida. Metadona, peptidina y buprenorfina, que tiene sí dosis máxima. Acá están puestos las drogas, los genéricos. Ahora vamos a ver un poquito algunos ejemplos de cada uno. Por ejemplo, la morfina es un fármaco hidrosoluble, es decir, que es soluble en agua. Es un agonista puro de los receptores muscarínicos. Efectos: analgesia, euforia, depresión respiratoria, estreñimiento, náuseas y vómitos y retención urinaria. Fíjense lo que dice acá: euforia, depresión respiratoria, estreñimiento, náuseas, vómitos, retención urinaria. Hay que tener mucho cuidado con las náuseas y vómitos por la aspiración del paciente cuando se está inyectando a veces morfina en bolo o por vía venosa. Hay que tener mucho cuidado. Tiene buena absorción por vía oral con biodisponibilidad baja de 15 al 64%. Se metaboliza en hígado y se elimina por vía renal. Atención, porque hay preguntas en el parcial de farmacología de esto. Pasa al sistema nervioso central entre 15 al 17%, cuando les dije era un depresor del sistema nervioso central. O sea que, y pasa la cantidad suficiente para la analgesia. La concentración de metabolitos aumenta conforme avanza el tratamiento, o sea que
se va saturando cada vez más. Dosis individualizadas, no tenemos un esquema, cada paciente recibe una dosis. El uso clínico en el dolor severo e insoportable. Interacciona intensificando los efectos depresores con IMAO, neurolépticos, hipnóticos, alcohol y relajantes musculares. Bueno, son antidepresivos en los primeros. Interactúa con los diuréticos disminuyendo su eficacia, o sea que si alguien está tomando un diurético, le disminuye su eficacia, y provoca una contracción del esfínter vesical que puede llegar a producir retención urinaria. Atención con esto. Ejemplo, pacientes que están con algún compromiso prostático. Vías de administración de la morfina. La vía oral es la primera vía de elección según las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud. Comenzar con dosis bajas y aumentar según la evolución del dolor. Después tenemos comprimidos de liberación simple, cada 4 horas. No, yo acá puse algunas marcas, pero bueno, no interesa. Las voy a borrar las marcas. 10 miligramos a 20 miligramos. Comprimidos de liberación prolongada cada 12 horas. 5, 10, 15, 30, 60, 100 y 200 miligramos. Bueno, vamos viendo. Los comprimidos de liberación prolongada deben ser tragados enteros y no deben romperse, masticarse o triturarse. La administración de comprimidos de liberación controlada, rotos, masticados o triturados, produce una liberación y absorción rápida de una dosis de morfina potencialmente fatal. Cuidado con esto, con los ancianos o pacientes que tienen disminuido su reflejo de deglución. Subcutánea y es de absorción rápida en 10 a 15 minutos, eficaz y cómoda, y la podemos usar en un tratamiento de larga duración. No, ya lo vimos en una clase que especialmente hablamos de esto. Intravenoso es de un efecto rápido pero con corta duración, de 2 a 3 horas. La infusión continua o analgesia controlada por el paciente mediante bolos en picos de dolor. Útil en dolor severo postquirúrgico. Y la intratecal, efecto dura hasta 24 horas. Actúa a nivel sistémico, utilizada cuando el paciente presenta efectos secundarios intratables. Bueno, pasamos al fentanilo. El fentanilo también es un fármaco, la única diferencia que el otro era hidrosoluble, la morfina es liposoluble, o sea, es grasa. Es un agonista puro de los receptores muscarínicos, 50 a 150 veces más potente que la morfina. Atención. Fácil de administrar. Indicado en dolor severo en pacientes postquirúrgicos o con tumores en cuello y cabeza o intolerancia a la vía oral. Mismos efectos secundarios que la morfina, pero con menos estreñimiento y somnolencia. En la vía transdérmica, parches cada 72 horas, colocar parches de manera rotatoria en zonas sin vellos. Ahí tenemos la foto, en la parte superior del tronco o brazo. La zona debe estar limpia, con agua. Contraindicada esta vía cuando hay poco tejido adiposo, o sea, cuando no hay grasita. Y en pacientes tratados con morfina, empezar con parches de 25 microgramos. Parches de 12, 25, 50, 75 y 100 microgramos en las presentaciones. La vía oral o sublingual y los comprimidos que se disuelven en la parte final de la lengua o en forma de comprimidos para chupar, se pueden utilizar como dosis de rescate. Si presenta dolor con los parches, o sea, se utiliza esta vía. Necesario que la boca esté húmeda y aplicadores de 200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos.
Bueno, seguimos con la oxicodona. Les dije que en un momento, yo no me acuerdo, pero debe haber sido alrededor del año 95-96, que se empezó a vender en el país y realmente yo conocí pacientes que la usaron y era espectacular. Lo que pasa que después, bueno, se empezó a usar para otras cosas y se prohibió. Es un agonista puro de los receptores UK6 y delta, mayor liposolubilidad que la morfina, biodisponibilidad en vía oral del 60-80%. Está indicada en dolor moderado y severo en pacientes oncológicos, con neuralgia, posherpética y dolores musculoesqueléticos. Es un opioide opcional en insuficiencia renal por tener menor vida media de eliminación. Efectos secundarios tiene los mismos que la morfina, pero menos intensidad en náuseas, vómitos y menor toxicidad neurológica. En la vía oral es alternativa o rotación a la morfina vía oral, comenzar con dosis baja de 10 a 15 miligramos o dosis equivalente a la morfina, 10 miligramos de oxicodona equivalen a 20 miligramos de morfina, e ir aumentando según el dolor. Comprimidos de liberación simple cada 4 horas, 5, 10 o 20 miligramos, y comprimidos de liberación prolongada cada 12 horas, oxicodona 40, 60 y 80 miligramos. Tienen un efecto de acción más rápido que la morfina, o sea, en 1 hora ya están haciendo efecto. Bueno, la oxicodona con la naloxona, yo no sé si todos conocen la naloxona, es el antagonista de la morfina. La combinación oxicodona-naloxona está hecha para disminuir el estreñimiento. Oxicodona y naloxona tienen afinidad por los receptores opioides. Oxicodona produce analgesia y la naloxona una biodisponibilidad de 3%, con poco efecto a nivel sistémico, antagonista competitivo en los receptores intestinales. Dosis inicial 10 miligramos a 5 miligramos, la dosis máxima 80 miligramos, 40 miligramos. Si con estas dosis no hay control del dolor, necesita dosis de rescate que se pueden administrar oxicodona prolongada, perdiendo efecto protector del estreñimiento de la naloxona. Bueno, la peptidina. Muy conocida, creo que tampoco se vende más, que era el Demerol. En una época muy conocido. Hoy es meperidina. Hay meperidina hoy en Argentina. Hace años había Demerol, se usaba bastante. Ahora yo no lo he visto más, por lo menos. La peptidina es un agonista morfino-mimético puro. Interfiere en la neurotransmisión de mensajes nociceptivos y modifica la reacción psíquica del sujeto al dolor. Acción analgésica 5 a 10 veces menor que la morfina. 60 a 80 miligramos de morfina son iguales a 10 miligramos de peptidina. Actúa en el sistema nervioso central y en la musculatura lisa. Atento, esto es la musculatura lisa. Indicado en el dolor severo. Es un analgésico idóneo para el dolor perioperatorio, premedicación y postquirúrgico, dolor agudo relacionado con procedimientos como endoscopía y dolor agudo en situaciones de atención urgente o en emergencias, cólicos, nefríticos, o sea, renales, fracturas, etc. Las vías de administración intramuscular o subcutánea irrita el tejido subcutáneo. Intravenosa lenta diluida, ampollas de 100 miligramos en 2 mililitros, que es la que tenemos acá en Argentina, la meperidina Jovec inyectable. Eventos adversos: hipotensión, sedación, sudoración, mareos, náuseas, vómitos, convulsiones, depresión respiratoria en recién nacidos,
y problemas de succión en recién nacidos. El antídoto para una dosis que nos hemos pasado de esto es como el de la morfina, la naloxona. Tramadol, gran conocido en la actualidad. Es un agonista receptor de U y delta e inhibe la receptación de la serotonina y noradrenalina en la presinapsis de las vías de transmisión. Tiene una disponibilidad bioral del 100% con dosis repetidas. Actúa en el dolor moderado a moderado severo, efectivo solo o asociado a paracetamol. Qué sé yo, para mí es mucho más efectivo asociado al paracetamol. Pero bueno. Dosis inicial, 50 a 100 miligramos cada 6 horas por vía oral. Una dosis máxima, 400 miligramos diario. Y los efectos adversos que puede tener, somnolencia, hipotensión, taquicardia, mareo, confusión mental, sequedad de boca, cansancio, náuseas, vómitos y mareos. Por vía oral, los comprimidos de liberación simple, 50, 75, 100 miligramos. Y comprimidos de liberación prolongada, 100, 150, 200 miligramos cada 12 horas. Subcutánea o intravenosa, ampollas de 100 miligramos diluida en solución fisiológico en una infusión lenta basada en, 20 minutos. Generalmente se diluyen en 100 mililitros de solución fisiológica. Bueno, AINES y analgésicos antitérmicos. Sigo insistiendo en que presten atención porque todo esto va a estar en el parcial de farmacología. Analgésicos antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregante, la aspirina. Analgésico antipirético y antiinflamatorio, el naproxeno o naproxen. Analgésicos y antipiréticos, metamizol, que es la dipirona, y el paracetamol. Analgésicos, el ketorolac. Analgésicos a dosis bajas y antiinflamatorios a dosis altas, ibuprofeno. Y analgésicos y antiinflamatorios, el diclofenac. Los AINES y la aspirina pueden ser administrados solos o combinados con los opioides y o adyuvantes para incrementar su efecto, disminuir sus efectos indeseables o colaterales. Vías de administración puede ser vía oral, rectal, intravenosa, intramuscular, transdérmico, subcutáneo, etc. No generan tolerancia. Tienen efectos, hay un techo, efectos indeseables. Bueno, mecanismo de acción de los AINES y de la aspirina. A nivel periférico, bloqueo de las prostaglandinas, inhibe la enzima de la ciclooxigenasa. Interferencia con la actividad de las células blancas, neutrófilos leucocitos. Reducen los leucotrienios, estimulan la vía del óxido nítrico e inhibe la liberación de bradicinina. Inhibición de las citocinas para reducir la inflamación. Esto es a nivel periférico. Ahora, a nivel central, el metamizol tiene actividad central en el sistema nervioso parasimpático y en el sistema nervioso central. La dipirona está prohibida en muchos países. Se asustan. Vieron que ahora casi se ha dejado de usar. Primero que hay muchas personas alérgicas y después tenía muchos efectos indeseables. En otros países del mundo hace muchos años que no se usa dipirona. Se asustaban algunos cuando venían acá cómo usábamos la dipirona, pero bueno, se fue dejando de lado. El paracetamol, desconocido a nivel central, inhibe la COX, modula el sistema de serotonina y antagonista de
de la NMDA. ¿Qué indicaciones tienen? Dolor postoperatorio, analgesia preventiva, dolores musculoesqueléticos, cefalea, dismenorrea, dolores viscerales tipo crónico, procesos inflamatorios, procesos febriles, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante y ataque agudo de gota. ¿Qué eventos adversos tiene? Gastrointestinal, úlcera gastroduodenal, dispepsia, gastritis y hemorragias. Son peligrosos. Renal, edemas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia respiratoria congestiva. Hepatopatías, el paracetamol, se afecta al hígado. Anemia aplásica, o sea, es como que se produce un freno en la médula, hipotensión, broncoconstricción en pacientes asmáticos, síndrome de Reye por ácido acetilsalicílico en niños y asma por analgésicos. Mucho cuidado con esto, pero bueno, el ser humano aguanta bastante y a veces muchas de estas cosas no las vemos porque, bueno, no tiene que pasar. Los coanalgésicos son fármacos cuya acción principal no es la analgesia, pero debido a su mecanismo de acción, son utilizados de forma complementaria para el tratamiento del dolor o para completar el efecto analgésico. Atención que acá también hay preguntas de el parcial de farmacología. Antidepresivos, dolor crónico y depresión conviven. Efecto analgésico a dosis bajas, por ejemplo la duloxetina, el Duxetin 60, asociado a migraña, cefalea tensional, artritis reumatoidea, dolor facial atípico. Aminotriptilina tricíclicos, el triptanol, neuralgia posherpética, existe riesgo de abandono de tratamiento por no sentir alivio inmediato y por los efectos adversos que presenta, un embotamiento, sequedad de boca, hipotensión ortostática, o sea, cuando me voy a levantar, somnolencia y anorexia, entre otros. Y anticonvulsivantes, la carbamazepina. Es un fármaco anticonvulsivante y es efectiva para aliviar el dolor que causa el daño a los nervios, ya sea por lesión o enfermedad. Dolor neuropático y epilepsia están asociados por una excesiva activación neural. Por tanto, se utiliza para disminuir la excitabilidad neural y provocar el efecto inhibitorio, muy usado en la neuralgia del trigémino. La gabapentina en la neuropatía diabética dolorosa y en la neuralgia posherpética, y la pregabalina en el dolor neuropático periférico. Creo que estos medicamentos hoy están en uso constante, por ejemplo la gabapentina y la pregabalina están muy usados. Bueno, el manejo no farmacológico y pretende el abordaje holístico del dolor, psicológico, social y cultural complementario al tratamiento no farmacológico. El objetivo es proveer confort, corregir la disfunción física, alterar las respuestas fisiopatológicas y reducir el temor referido al dolor asociado. Por ejemplo, un abordaje físico, reposo relativo funcional, compresión, elevación de la extremidad, elongación, estiramiento. El abordaje cognitivo, conductual, información preparatoria, relajación simple, imaginación, distracción, hipnosis. También tenemos tratamientos no quirúrgicos, por ejemplo la acupuntura, la moxibustión, que es la quema de un material que se prepara como un cigarrillo, algo de la medicina china muy ancestral, bloqueos nerviosos, tratamiento quirúrgico, neurotomía periférica,
simpatectomía, rizotomía del dorso modular y rizotomía dorsal de pares craneales. Yo ahora no he escuchado tanto, antes se solían hacer mucho estos tratamientos quirúrgicos del dolor. Los bloqueos nerviosos. Esta técnica consiste en inyección de un anestésico local y o corticoides en el recorrido del nervio cuyo atrapamiento o estiramiento se considera responsable de la neuralgia, o sea, dolor en el recorrido de un nervio. Es una técnica muy sencilla y consiste en una inyección del medicamento seleccionado en un lugar de su recorrido. Se emplea un neuroestimulador, estimula el nervio a través de una aguja con pequeños calambres para localizar más precisamente el lugar del bloqueo. Requiere bloqueos repetidos para conseguir resultados duraderos. Bueno, con esto damos por terminada esta clase. Como ya les dije, hay millones de cosas para hablar en lo que es dolor, el abordaje, el manejo y los tipos de dolor, las clasificaciones, cómo hacemos para valorarlo. Pero bueno, esto es a grosso modo por ahí algo informativo. Las actividades que van a tener que hacer, las dos comisiones igual, definición de dolor, qué es una experiencia dolorosa, qué es percepción y umbral del dolor, describa qué es la tolerancia al dolor y cuáles factores la aumentan y cuáles la disminuyen, qué es el dolor nociceptivo y el neuropático, describa el dolor nociceptivo profundo, qué es el dolor del nervio fantasma, cómo valoraría usted el dolor, describa una escalera analgésica, investigue en internet la escalera de los 5 escalones, explíquela, y describa morfina, qué es, indicaciones y vías de administración. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.